al Señor que nos concede un domingo más estar reunidos. Hoy ya es nuestro segundo estudio del libro de los Hechos y agradecemos al Señor que nos conceda como iglesia poder contemplar lo que su palabra dice de cómo después de la obra que nuestro Señor hizo, Él levantó hombres y los envió para que siguieran el trabajo que Él había comenzado. Hoy vamos a ver una pequeña porción de la Escritura donde lo que encontramos es a la iglesia preparándose para la venida del Espíritu Santo y también para dar inicio a lo que es la Gran Comisión. Vamos a estar estudiando del versículo 12 hasta el final del capítulo 1. El domingo anterior estuvimos viendo los primeros 11 versículos de este capítulo. Pensando en nuestro contexto, hermanos, lo que tenemos es tal como finalizan los evangelios y también cómo comienza el libro de los Hechos. Es decir, hay dos temas que sobresalen. Tenemos primero la Gran Comisión, pues tenemos la ascensión de nuestro Señor. Mateo termina mencionando la comisión dada por nuestro Señor. Eso está en Mateo 28, del versículo 18 al 20. Marcos termina su evangelio hablando de que el Señor les habló y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lucas termina su evangelio mencionando que nuestro Señor fue llevado arriba al cielo y los que estaban ahí le adoraron y regresaron a Jerusalén. El mismo escritor de Lucas es el mismo escritor del libro de los Hechos. Entonces lo que tenemos nosotros en la primera porción del libro de los Hechos es como una extensión del final del libro de Lucas. Lo que hace Lucas es darnos un poco más de información de qué es lo que estaba ocurriendo ese último día que el Señor estuvo en la tierra con sus discípulos. Cuando Jesús estaba en ese momento, en ese último día, Él también da un mandato a sus discípulos. Él da un mandato a sus discípulos y les dice que deben regresar a Jerusalén y esperar el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y esto era importante porque esto capacitaría a la iglesia para que con poder pudieran testificar de este que era su Señor. Así que entre la ascensión, hermanos, y entre la venida del Espíritu Santo tenemos este pasaje que vamos a estar desarrollando hoy. Y es significativo, hermanos, para nosotros que podamos pensar en lo que pasó en este texto. Lo que tenemos aquí son aproximadamente 10 días en los que se desarrolla este pasaje, y aquí obtenemos una breve descripción de cómo era la conducta y las cosas que hacían la iglesia, una iglesia que estaba naciendo y cómo se estaba preparando para lo que el Señor la había llamado. Nosotros podríamos pensar, ¿cómo se estaban preparando ellos? ¿Qué estaban haciendo en esos 10 días? Y eso lo vamos a responder en nuestro pasaje de hoy, pero también es importante que podamos encontrar de qué manera eso nos instruye a nosotros hoy como iglesia para pensar en lo que es las misiones, para pensar en qué debemos hacer si nosotros queremos también acatar este mandato que se dio a decir verdad en este momento a estos primeros discípulos, pero es un mandato que se extiende a todos aquellos que han confiado su vida a nuestro Señor Jesús. Así que lo que encontramos, hermanos, en nuestro pasaje, en esta naciente iglesia, son 3 cosas en las que ellos se estaban preparando para primeramente recibir al Espíritu Santo y por ende poder comenzar lo que es la Gran Comisión. Ellos se preparan en 3 formas. Primero, se preparan a través de la oración, también se preparan a través de la Escritura y también se preparan a través del establecimiento de un liderazgo. Así que quiero que me acompañen a orar para que podamos entrar a nuestro pasaje. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti esta tarde, gozosos, Señor, de lo que ha hecho por nosotros.
Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, Señor. De poder, Señor, leer, Señor, y aprender de lo que tú dejaste escrito para nosotros. Tu palabra, Señor, que es vida. Yo te ruego, Señor, que nosotros con corazones humildes delante de ti la recibamos, Señor, y con temor y temblor pensemos en nuestra vida, Señor, al tenerla delante. Que recordemos que es tu palabra, Señor, eres tú mismo hablando, Señor. A pesar que solo es un pedazo de barro, Señor, el que lo transmite. Te ruego, Señor, que en tu bondad nos concedas deleitarnos, Señor, en la grandeza de tu Hijo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pensar en los primeros versos, hermanos, si pueden ubicarse o si ya están ahí en Hechos, capítulo 1. Vamos a pensar en los primeros 3 versículos del 12 al 14, pensando en cómo la iglesia se preparaba a través de la oración. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ellos están regresando del monte de los Olivos para obedecer las instrucciones que su Señor les había dado. La frase que menciona, camino de un día de reposo, lo que trata de señalar es, o expresar es la distancia que ellos habían caminado del monte de los Olivos hasta donde se alojaban, que era aproximadamente 1 kilómetro. Ellos no están hablando, o el escritor no está hablando de que era un día de reposo el día que sucedieron estos hechos, ya que según la tradición cristiana de los judíos que reconocieron al Señor en el primer siglo, el día de la ascensión tuvo que haber sido, según, si hacemos los cálculos del día de la Pascua, tuvo que haber sido un jueves, el día que está ocurriendo lo que estamos estudiando o comenzamos a estudiar hoy. Así que lo que quiere hacer cuando dice camino de un día de reposo es que caminaron 1 kilómetro, que era lo que se permitía a los judíos que pudieran caminar en un día de reposo, pero no era el día de reposo. Es muy probable que era un jueves. Pero yo quiero, hermanos, de que nosotros nos enfoquemos en qué era lo que estaba pasando cuando estos hombres estaban descendiendo del monte de los Olivos. Los versículos 8 al 11 nos narran qué es lo que el Señor les había dicho y también lo que los ángeles les habían dicho a ellos respecto al Señor. Y esto es algo impresionante que debió haber sido algo que marcó la vida de estos hombres. Nosotros solo lo leemos, pero si pensamos por un momento qué pasó en sus corazones en ese momento que ellos estuvieron allí. Yo quiero leer de nuevo los versículos del 8 al 11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En su evangelio, Lucas nos da un detalle que no aparece aquí de cómo ellos tomaron esta noticia y cómo reaccionaron. Dice Lucas 24:52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con un gran gozo. O sea que estos hombres, después de lo que pasó en el Monte de los Olivos, ellos descendieron con un gran gozo. Y algo, hermanos, que nosotros podemos tener por cierto, donde hay gozo, también hay obediencia. Y eso es una de las características que también vemos en esta iglesia. El gozo va abrazado a la obediencia. ¿Quién habiendo visto a Cristo de la forma en que lo vio y viéndolo ascender y lo que los ángeles le dijeron, no se hubiese sentido tentado a proclamar el nombre de su Salvador por todos lados, de una? Pero eso pasó muchas veces. No sé si recuerdan en los evangelios cuando el Señor les decía a las personas que sanaba o que hacía algo por ellos, que no le dijeran a nadie. Y lo hacían muy rápido, le contaban a las personas lo que había hecho, pero
En el caso de los discípulos es diferente. El Señor les había dado un mandato y ellos lo estaban obedeciendo. Ellos estaban esperando ese cumplimiento y no solo estaban esperándolo, sino que lo estaban esperando obedientemente. ¿Cuál era ese mandato? Lo voy a leer, Lucas 24, 49, de nuevo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, desde lo alto. Así que el Señor les dice, bueno, desciendan. Yo les he dado una comisión que ustedes deben llevar a cabo, pero deben obedecer lo que estoy diciendo. No lo hagan hasta que no sean investidos con el poder de lo alto. Imagínense a alguien como Pedro, por ejemplo, tan impulsivo como siempre. Él también acató el mandato que el Señor había dado. Yo creo que el Señor tenía el propósito de que su iglesia trabajara en lo que es la adoración primero, que se prepararan orando, que se prepararan en la escritura, que se prepararan pensando en el liderazgo. Y en este punto, hermanos, hablando de la adoración, yo creo que es muy importante que pensemos en nosotros. A veces nosotros podemos querernos saltar también ese paso al momento de testificar. Es importante testificar, por supuesto que sí, el Señor nos ha mandado, pero yo creo que también debemos tomar este principio como algo que nos pueda ayudar. A veces queremos saltarnos la adoración, hermanos, y pasar de un solo a la testificación, y lo que pasa en nuestras vidas es que presentamos a un Cristo que no parece tan glorioso, que no parece tan deseado. Y esto nos pasa más seguido de lo que pensamos, hermanos. Y porque nosotros solemos ser un poco, nos emocionamos y a veces no nos detenemos a pensar cuán importante es que nosotros conozcamos y adoremos al Señor para que después lo podamos presentar tan grande como hemos aprendido a conocerlo. Es peligroso, hermanos, porque podemos tener una motivación que no procede del asombro y el agradecimiento de que el Señor nos haya tenido objeto donde vaciar su gracia. Que no hayamos entendido la bondad que Él ha mostrado hacia nosotros. Y eso va a provocar que cuando presentemos a Cristo, sea un Cristo que no es el que está plasmado en la Escritura. A veces la motivación puede ser un deseo de vanagloria. Satanás puede tentarnos en el momento que conocemos al Señor de querer que nosotros nos abalancemos a decir un montón de cosas sobre Jesús que muchas veces, no entendemos. Y no es que esté diciendo, hermanos, que no debemos testificar de alguna forma cuando conocemos al Señor, pero debemos preocuparnos por primero adorarlo, por primero también conocer más de Él. Y que ese conocimiento que tenemos de Él sea lo que mueva nuestro corazón a querer presentárselo a las personas y se lo presentemos tan grande como lo conocemos, tan maravilloso y misericordioso como lo hemos llegado a conocer. La adoración nos capacita, hermanos, a ser testigos que presentan a Jesús como el todo y la única esperanza para el oyente. Nos capacita que cuando le hablamos a alguien sobre Jesús, no dejamos nada por fuera. Fuera de Jesús no hay nada, solo hay muerte. Y queremos presentar a Jesús de una manera que las personas no quieran reconocerlo como su Señor por miedo al infierno, sino por admiración de la grandeza de este Jesús. Pero para eso primero debemos adorarlo. ¿Y qué es, hermanos? Adorarlo, pues es sencillamente tener una vida devocional sincera, pasar tiempo con Él. Eso nos va a librar, hermanos, de presentar a Jesús solo como un acompañante que pasivamente se rinde a los deseos de un pecador egoísta, que solo está pensando en su satisfacción. Y vamos a promover a un Jesús que no quiere gloria. Vamos a promover a un Jesús que quiere exaltar al hombre. Y debemos tener cuidado con esos, hermanos. Dice el versículo 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Cuando entraron a Jerusalén, ellos se dirigieron al aposento alto. Hay muchos comentarios sobre a qué lugar se refiere, pero podemos dejarlo solo en el lugar que ellos acostumbraban a reunirse y pasar tiempo como hermanos. Los 11 apóstoles que quedaron después de la muerte de Judas, los vemos aquí representados. Vemos por lo menos 3 grupos. Tenemos a los apóstoles, tenemos también a las mujeres y también tenemos a la familia de sangre de Jesús que estaban ahí con ellos. Algo importante, hermanos, para notar aquí es de que se nos dice que regresaron al aposento alto y que vinieron en grupo, como un cuerpo, y eso es importante. Cuando Cristo estableció su iglesia, ¿qué es lo que está haciendo? Aunque lo salvaba uno a la vez, cada vez que salvaba a uno lo ponía en el redil. Yo no creo que sea casualidad que el Señor ejemplifique a su iglesia como una manada. Hay una ilustración también que es muy famosa, que es la de los carbones encendidos, ¿verdad? Yo creo que todos o la mayoría lo hemos escuchado, pero es una ilustración que muestra de una manera muy clara lo que pasa cuando un creyente no está con el resto de sus hermanos. Aquí vemos una característica en estos hermanos que regresaron juntos, estaban juntos. Sabían que necesitaban estar juntos en lo que estaban haciendo. No podemos permanecer solos, hermanos, nos necesitamos unos a otros, necesitamos el apoyo de la hermandad que tenemos en la iglesia, el estímulo mutuo, la fortaleza, las exhortaciones, las oraciones de la comunidad cristiana donde el Señor nos ha permitido estar. Por tanto, hermanos, cada vez que nosotros nos damos cuenta que alguien se añade a nuestra iglesia, que alguien decide volverse parte de nuestra iglesia, deberíamos llenarnos de alegría. Porque eso significa que nuestra iglesia va a ser una comunidad más fuerte cada vez que alguien se añade. Cada vez que el Señor trae a uno de los suyos, a su pueblo. Esto es lo que estaba sucediendo, hermanos, en la iglesia primitiva. Los apóstoles regresaron al aposento alto. En este momento se menciona solo a ellos. Más tarde iban a haber aproximadamente 120 personas ahí. Y aquí, hermanos, de una manera sencilla tenemos como el comienzo de la iglesia del Señor, una iglesia que está empezando a tomar forma. Y es bonito ver qué hacían en su tiempo, qué es lo que ellos hacían como hermanos. Lucas 24:53 dice que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Estos hombres, desde el momento que formaron parte del cuerpo de Cristo, su vida era alabar a su Señor, pasar tiempo en el templo. Por eso es precioso, hermanos, que apartemos el tiempo en la tarde. Yo sé que a veces puede ser una tentación estar en otro lugar, pero que nosotros queramos estar con el pueblo de Dios es la obra del Señor. No es algo que el corazón humano quiera o pueda conceder, sino que sencillamente es el Señor que nos ayuda a entender lo precioso que es venir y estar con los hermanos. Cuando el Señor limpió el templo del comercialismo que había, que leemos en los evangelios, el Señor dijo que su casa debía ser llamada una casa de oración. Así que la iglesia durante la primera semana de su existencia estuvo unida, pero no solo estuvo unida en oración. Lucas no nos dice, hermanos, en realidad cuáles eran las cosas por las que oraban, pero creo que podríamos deducir un montón de cosas. Quizás estaban sencillamente dando gracias por lo que el Señor había hecho por ellos. Quizás estaban orando también por la venida del Espíritu Santo que el Señor había prometido. Quizás pasaban tiempo en confesión también, que eso es parte de la oración sincera de un verdadero cristiano. Quizás también estaban pensando en orándole al Señor también por el crecimiento de la iglesia que estaba por venir. Cualquiera que haya sido el contenido de esas oraciones, mis hermanos, lo que podemos aprender de ellos es que permanecieron juntos, orando unos con otros. Aprovecho para recordarles, hermanos, que de este lunes al siguiente tenemos nuestra semana de oración. Así que también les animamos a que vengan y que podamos tener un tiempo de oración juntos.
Además de los apóstoles que se enumeran ahí, excepto Judas, ¿verdad?, que ya había tenido su final, se mencionan a las mujeres. El propósito de Lucas a mencionar a las mujeres es por lo que pasaba en el tiempo cuando se escribe el Evangelio. Las mujeres eran denigradas. Lo que está haciendo Lucas es mostrando la importancia que tienen las mujeres también en la iglesia, entre el pueblo del Señor. También menciona a María, y en lo que es el Nuevo Testamento, hermanos, es la última referencia que tenemos a María en la Biblia. Pero aquí no vemos a una María corredentora del Señor. Aquí lo que vemos es a alguien que es miembro también de la iglesia. Y podemos recordar el Magnificat que estudiábamos en el evento navideño, ¿verdad? Cuando decía María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que su Hijo era su Redentor. Ella estaba ahí en medio de su pueblo, del pueblo que había sido redimido. Y estaba reunido con el resto orando por y para su Hijo, nuestra hermana María. También se menciona que estaban los hermanos de sangre del Señor, y esto también es un buen testimonio, porque sabemos que estos hombres no siempre fueron cristianos. Estos hombres incluso acusaron a Jesús de estar fuera de sí, que en otras palabras dijeron que estaba loco cuando vieron lo que hacía. Pero la Biblia menciona de que al menos a Santiago se le apareció resucitado. Y después tenemos a un Santiago que se vuelve una columna en la iglesia de Jerusalén. Hasta tenemos una epístola escrita en nuestra Biblia que la escribió él. Y también su otro hermano, Judas. En Marcos 6:13 se mencionan también a estos hermanos. Hermanos amados, la oración, hermanos, es vital para la iglesia de forma general, pero también es vital para cada uno de nosotros de forma personal. Y por eso es que nosotros podemos ver la lucha que tenemos en ser mejores personas de oración. No sé si alguno de ustedes se ha propuesto ser alguien más entregado a la oración y puede notar la guerra que se levanta en la vida. Si queremos volvernos personas de oración, hermanos, vamos a enfrentar una guerra espiritual. Vamos a tener que luchar por ser personas de oración. Pero les aseguro que no imaginamos la bendición de perseverar en pasar tiempo con el Señor. Fue lo que hizo, hermanos, que la iglesia primitiva trastornara al mundo, la oración. No fueron hombres fuertes, fueron hombres de oración. Fue una iglesia que oraba, se prepararon en oración y perseveraron en oración. También fueron martirizados en oración. La oración hizo de estos hombres tan valientes que morían cantando himnos cristianos. La oración hacía que la iglesia siguiera creciendo abismalmente mientras eran masacrados, hermanos. La oración ha sido el secreto para que la iglesia prevalezca. Cuando la iglesia ora, es como que la iglesia se hace a un lado y se pone al cuidado de su Creador y Redentor. Y confía ciegamente en su voluntad. En otras palabras, hermanos, la oración es el lugar más seguro para la iglesia. Ese canal que el Señor nos ha dado para que en el nombre de Jesús podamos presentarnos delante del trono de la gracia, delante de nuestro buen Dios. Y tener fe, hermanos, no siempre es querer que el Señor haga lo que queremos. Tener fe es confiar que su voluntad, sea lo que sea que determine, es lo mejor. Pero no solo es esto respecto, hermanos, de forma general como iglesia. Piensen de forma personal. Dejen de orar, hermanos, y van a ver en el tipo de persona que se van a convertir. No sé si ya lo han experimentado cuando se han caído un poco en desánimo y han dejado unos días de orar y pueden ver de una manera rápida cómo el pecado empieza a brotar de una manera agresiva en nuestras vidas. Ahora también piensa en el otro lado. Comiencen a orar, hermanos, y van a ver el deleite que van a encontrar en su relación con el Señor y lo útiles que van a poder ser en el reino de Dios. Necesitamos, hermanos, nosotros pensar en ser personas más dedicadas a la oración. Cuando nosotros vemos
personas que Dios usó a lo largo de la historia de la iglesia, vamos a encontrar siempre ese factor común en ellos, que eran personas que oraban mucho. Eran personas que oraban. Y quiero recordarles también, hermanos, que cuando oren se acerquen al Señor con humildad y con reverencia. Esto es clave también. Así que de alguna manera la iglesia, además de la oración, también necesitaba la escritura en este proceso de preparación. O también podríamos pensar que la oración misma guió a la iglesia también a la escritura. Vamos a pensar en los siguientes versos, en cómo la iglesia también se preparaba con la escritura, versículos del 15 al 17. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Es importante, hermanos, en nuestra traducción no aparece la letra I, que es una conexión con el pasaje anterior, pero sí aparece en el texto griego original. ¿Qué es lo que quiere decir? De que este texto está íntimamente relacionado con lo que acabamos de leer sobre la oración. Cuando habla en aquellos días, está hablando de los 10 días esos que acabamos de mencionar, ese tiempo entre la ascensión de nuestro Señor y entre la venida del Espíritu, que son los que permean nuestro pasaje el día de hoy. De alguna forma, hermanos, lo que va a pasar en lo que se menciona en la Escritura aquí es fruto del tiempo que estaban pasando en oración estos hombres. Dice que se levantó Pedro. Habían pasado aproximadamente 40 y algo de días, hermanos, desde que Pedro traicionó a Jesús. 1 mes y medio aproximadamente, así que estaba relativamente fresco. Pero Pedro ya aquí es un hombre que ha sido restaurado, así es un hombre que ha sido puesto por el Señor como guía y dice que se levanta. Aquí vemos ahora un grupo de 120 discípulos. Jesús tuvo muchos discípulos, hermanos. De entre todos esos discípulos escogió a los 12 que fueron nombrados o llamados para ser apóstoles. Nosotros vemos en los evangelios de que el Señor en una ocasión mandó a 70 de un solo. También podemos leer en las cartas de Pablo que dice que aproximadamente resucitado se apareció a más de 500 personas. Entonces quizás había mucho pueblo del Señor. Aquí en esta ocasión tenemos 120 que están reunidos. De este grupo más grande de discípulos, el Señor había soberanamente escogido a 12 para que fueran sus apóstoles, y vamos a pensar un poco más en eso. Pedro dice que era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. No es que Pedro tenía, hermanos, a mano lo que pasó con Judas o el verso que le iba a explicar esto. Es más, esto lo entendieron hasta en este momento. Pedro tuvo que haber pasado mucho tiempo en la escritura y en la oración para poder entender lo que había pasado con Judas. Y era necesario también para que él pudiera testificar a las personas y que no se volviera algo con lo que los atacaran a ellos, como pensando, ajá, y ustedes, y ese uno de ustedes mismos no fue el que traicionó al que ustedes tanto proclaman. Y no es que los discípulos eran mejores. Si ustedes recuerdan cuando el Señor les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar, todos empezaron a preguntarse, ¿seré que seré yo? Así que el estudio diligente de la Escritura llevó a Pedro a encontrar estos versos y que él pudiera entender qué es lo que significaba. Nosotros podemos saber que Pedro amaba la palabra, hermano. Él usa en sus epístolas muchas veces la palabra escrito está. También en 1 de Pedro 1, del 22 al 25, él habla del poder de la palabra de Dios para dar vida. También en 2 de Pedro 1, 19 al 21, él habla de la supremacía de la palabra y al mismo tiempo habla de que esta está para todos absolutamente. Así que Pedro había visto la Escritura y tenía claridad que lo que Dios había hablado por David en la Escritura
tenía que ver con lo que estaba pasando con Judas. Sigue diciendo el pasaje. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. No es que Lucas quisiera usar este tipo de lenguaje como para asustarnos, al menos a nosotros, pero sí quería impresionar a los lectores de lo que iba a ser el Evangelio de Lucas. Los sangrientos detalles que vemos del final de Judas acá han sido tomados por algunas personas para atacar la Escritura, ya que como nosotros sabemos, Mateo dice que Lucas murió ahorcado, pero Lucas dice que cayó de cabeza y que su cuerpo se reventó y que todos sus intestinos se derramaron. Puede que nunca, hermanos, sepamos cuál es la respuesta clara de cómo fue el final de Judas. Agustín pudo haber tenido razón al decir que ambas cosas eran ciertas. Puede ser. Pero para que podamos tener al menos una idea de por qué tanto Mateo como Lucas escribieron esto, tenemos que ver en el contexto por el cual ellos lo escribieron. Por un lado tenemos a Mateo. Para los judíos era suficiente con lo que escribió Mateo, de que se había ahorcado. Porque para los judíos el ahorcarse era algo sumamente atroz. No había que decir nada más para saber que el final de Judas fue horrible. Pero no era lo mismo para los lectores del Evangelio de Lucas, es decir, los gentiles, ya que ellos a través de la filosofía estoica tenían el suicidio como algo que no era tan malo moralmente hablando. Entonces lo que está haciendo Lucas es tratar de profundizar un poco más en la muerte de este hombre para que los lectores pudieran comprender lo grave que era lo que este hombre había hecho. Y por eso es que él lo expresa de esta manera, para que ellos pudieran ver la desgracia que había traído a este hombre ser un traidor del Señor. Eso llevaría a los gentiles a meditar en cómo la traición al Señor para este hombre fue algo horrible. Y dice el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Aquí tenemos a Pedro pensando en unos versos del Antiguo Testamento. Es muy posible, hermanos, de que antes de este momento que Pedro está explicándolos, ningún judío había entendido a qué se refería ese pasaje de los Salmos, porque todavía no había aparecido el traidor del Mesías. Hasta cuando Judas aparece es que ese sentido cobra sentido. Este versículo, cobra sentido para los judíos. ¿Y a qué es lo que está citando? Dice el Salmo 69, 25. Yo añadí el 26 también porque lo necesitamos para entender por qué usó Pedro como evidencia ese verso. Dice el 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. También usa el 109.8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Tanto en el Salmo, hermanos, 69, como en el Salmo 109, el contexto es de que habla de falsos compañeros y de hombres malvados que se habían convertido en enemigos del siervo de Dios. Así que Pedro debió haber pasado mucho tiempo en los Salmos para poder llegar a través de la oración también a ver de qué trataban esos pasajes. Y es que el Salmo 69 se volvió en uno de los salmos que la iglesia primitiva usó más en su tiempo en lo que respecta a lo que pasó con Jesús. Y aún en la misma escritura, el Salmo 69.4 se cita en Juan 15.25, cuando dice, sin razón me aborreció. Esto como un lamento de Jesús aplicado a lo que estaba pasando. La primera mitad del versículo 9 del Salmo 69 se cita en Juan 2.17. El celo de tu casa me consumirá. Esto fue cuando en la purificación del templo, si recuerdan. La última mitad del verso 9 es citada por Pablo en Romanos 15.3. Las afrentas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Esto hablando de las características del ministerio de Pablo.
El Salmo 22, 23 también se cita en Romanos 11, 9 y 10. Que su mesa se convierta en lazo y red, en tropezadero y en retribución se oscurezcan sus ojos para que no vean y sus espaldas doblegarse, para que no vean sus espaldas doblegarse para siempre. Así que Pedro buscó a Jesús en la Escritura, hermanos, y este salmo mesiánico lo ayudó a comprender qué era lo que había pasado con Judas. Y sin duda alguna esto debe haber traído mucha paz al corazón de Pedro y también al resto de los discípulos. Pero también añadió las fuertes palabras del Salmo 109.8, que otro tome su lugar de liderazgo. A veces, hermanos, han habido muchas preguntas de por qué tenían que haber un sucesor. Otros piensan también si el 12º apóstol es Matías o Pablo, pero ese no es el tema en lo que los discípulos están haciendo acá. Pedro cita el Salmo 69:25 en un contexto cristiano y lo aplica a la deserción de Judas. En sí mismo el versículo no da como una excusa para decir, bueno, entonces hay que reemplazarlo. Al menos en el Salmo 69, por eso él también toma el Salmo 109. Y esto es muy importante que nosotros lo veamos como iglesia. Cuando la iglesia necesita dirección respecto a un asunto, ¿qué debe hacer? Ir a la Escritura, como hicieron los apóstoles. Cuán terrible, hermanos, es la situación de las iglesias cuando no se toman en serio la palabra de Dios. Gracias a Dios por su bondad con nuestra iglesia, ya que nos permite estudiar su palabra de una manera libre. Y yo les ruego que ustedes oren para que todos aquellos que se paran a predicar aquí siempre lo hagan de una forma sincera delante de Dios. También, hermanos, la lectura de la Escritura no es algo que debe ser solo de forma general de la iglesia. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuánto tiempo pasan ustedes en la palabra de Dios también? ¿O cuán importante es para sus vidas? ¿O cuán necesario es para ustedes leer la Biblia? Tanto una como la otra son necesarias. Dijo un pastor cuando le preguntaron qué era más importante, si leer la Biblia u orar. Pues él solo dijo que era como si preguntaran qué era más importante para un avión que estaba volando, el ala derecha o el ala izquierda. Las dos son necesarias, hermanos, para que no nos caigamos. Así que la iglesia necesitaba, hermanos, después de pasar tiempo en oración, después de pasar tiempo en la Escritura, ahora necesitaban completar el equipo de liderazgo que tenían para empezar la gran comisión. Dice el versículo 21 al 23, y es una continuación de lo que estábamos leyendo anteriormente, al menos en la misma línea de entendimiento. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Hay un cierto paralelismo, hermanos, y eso es importante para que entendamos por qué para que ellos comenzaran la gran comisión tenían que tener 12, y es el pueblo de Israel. Ya que uno de los apóstoles se perdió, porque nunca fue creyente desde el principio, sino que tuvo un final que ya era algo conocido por el Señor, que así iba a ser. Así que ahora es necesario que lo reemplacen. Pero volvemos a la pregunta que les hacía anteriormente, ¿por qué debían completar el número 12? Se requería, hermanos, el testimonio de los 12 apóstoles y el cristianismo judío primitivo iba a presentarse a la nación judía como la culminación de la esperanza de Israel y el verdadero pueblo del Mesías de Israel. La teología del remanente, al menos en ella, del judaísmo del segundo templo, hizo obligatorio que cualquier grupo que pretendiera ser el remanente justo de la nación, es decir, uno que tenga la responsabilidad de llamar a la nación al arrepentimiento e impregnarlo para la gloria de Dios, debía presentarse a sí mismo como el verdadero Israel, y no solo en su proclamación, sino también en su simbolismo. Así que mientras los apóstoles no se presentaran con 12, lo que iba a hacer el pueblo de Israel era rechazarlos si se presentaban con 11.
porque no era compatible con lo que ellos entendían sobre el gobierno y autoridad de Dios sobre el pueblo. Así que por eso era importante. Esto era necesario, hermanos, solo al comienzo de la iglesia. Por eso después que siguen muriendo los apóstoles ya no tenían que ser reemplazados. Solo era para el comienzo. Tenían que conformar un liderazgo de 12 personas. Y este era un paralelo evidente con las 12 tribus, hermanos. Asimismo, Jesús también había dado algunos vistazos en el Evangelio. Él había mencionado que en la renovación de todas las cosas sus discípulos se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Juan describió la consumación de la redención de Dios como una ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, que tenía 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel escritos en ellas, y 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero escritos en ellos. Así que fue entonces, hermanos, precisamente por esa razón que la iglesia primitiva se vio obligada a reemplazar al desertor Judas para tener un equipo completo de 12 en sus filas y que el equipo de liderazgo estuviera completo. Y ellos también en este tiempo de preparación también se alinearon en esta parte. Tenían que haber 12 apóstoles para que fueran aceptados como los enviados del Mesías para restablecer la gloria del pueblo de Israel. También vemos los requisitos para que alguien pudiera ocupar ese lugar. El primer requisito establecido era que debía haber estado con ellos todo el tiempo que Jesús entró y salió. Aquí está hablando de relación. Desde el bautismo de Juan hasta el tiempo en que Jesús fue llevado arriba de nosotros. El periodo de tiempo designado aquí, hermanos, es para no fallar en a quién iban a introducir, porque si nosotros vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que para el bautismo de Jesús solo tenía la mitad de los discípulos. Pero ellos querían asegurarse de que la persona que estuviera ahí era alguien que había estado en el ministerio del Señor completo. El segundo requisito era el de haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Entonces lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que aquel que había de ser escogido tenía que ser garante de la tradición evangélica porque había sido compañero terrenal de Jesús en su ministerio y también había sido un testigo ocular de la resurrección y por eso podía también hablar de esto. Y esto es importante, hermanos, para las personas que hoy en día se dicen o quieren tomar, ¿verdad?, este nombre de apóstol. No, es imposible que puedan tomarlo para sí mismo, al menos según lo que la Biblia enseña. Un apóstol en ese sentido no era solamente un ministro eclesiástico, hermanos, según lo que estamos viendo. Tampoco simplemente un receptor de la fe apostólica o un portador del mensaje apostólico. Ellos eran garantes de la tradición del evangelio y testigos de la realidad de la resurrección de Jesús. Hay 2 hombres propuestos para esto y así como no pueden ser 11, tampoco pueden ser 13. Entonces debe escogerse a uno de los 2. Tenían ahí a José, quien los judíos llamaban en la lengua aramea Barsabás, que significa el hijo del reposo. Y también tenían a Matías, que es una forma abreviada de Matatías. Quizás consideraron a muchos, hermanos, por lo que dice el versículo 21, uno de los hombres que han estado con nosotros. Quizás habían varios, pero estos 2 eran los que estaban más completos en las calificaciones. Algo que es impresionante en la reverencia de los apóstoles es que no toman solo estas cosas como algo ya resuelto. No era suficiente las calificaciones externas. Ellos necesitaban también la confirmación de parte de Dios de lo que estaba pasando. Versículo 24 y 25, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y volvemos a ver la palabra orando, hermanos, y orando, y orando. Dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones. La oración, hermanos, junto con la escritura, fue algo que guió a los apóstoles en todo lo que hacían. Y dice que echaron suerte. La forma en que echaron suerte fue que tomaban algunas
piedritas y las coloreaban. Pero en realidad lo que ellos confiaban es lo que dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, pero cada decisión es del Señor. Y nosotros podemos estar seguros que la decisión de Matías aquí es de parte del Señor, porque esto dice la Escritura. Para que estuviera completo este equipo, para que la iglesia pudiera empezar la gran comisión. Entonces, a través de la oración, con el estudio de la Escritura y por el nombramiento de Cristo mismo de un nuevo apóstol, se restauró la dotación completa de apóstoles y la iglesia estuvo lista para la venida del Espíritu Santo y el comienzo de su misión, hermanos. Estamos solo en el comienzo, hermanos, del estudio del libro de los Hechos. Lo que tenemos acá es una iglesia naciente, una iglesia que se está preparando. Pero hay un paralelo impresionante, hermanos, entre el comienzo del pueblo de Dios en Edén y el comienzo del pueblo de Dios con Jesús, porque eso es lo que está ocurriendo y con eso quiero terminar. Esa comisión dada a esta iglesia naciente, hermanos, sigue en pie hasta el día de hoy, lo que se les encargó a ellos. Cada vez que alguien se une a la iglesia, hermanos, recibe junto con las bendiciones de Cristo el deber de prepararse para la gran comisión y tiene que ser motivado por los mismos elementos que motivaron a los apóstoles. Yo no sé si podemos imaginar ese día cuando él ascendió y le encargó estos a los suyos. Ellos debían continuar el trabajo que él había dejado. Ese fue el plan de Dios también con Adán y Eva. Dios los creó para que continuaran su trabajo extendiendo el Edén por toda la tierra, que es la primera creación. Pero la caída desmoronó temporalmente, al menos el plan de Dios, hasta la venida del segundo Adán, que es lo que está pasando en los evangelios. Nuestro amado Señor Jesús, que hizo un trabajo perfecto y abrió una puerta con un camino de regreso al Edén, que ya no solo será un jardín, sino que ahora es una ciudad. La responsabilidad de Adán era llenar toda la tierra del Edén con sus descendientes. De igual forma, Jesús comenzó con esos 12 hombres y con todos nosotros después de esto para que el evangelio llene toda la tierra y que todos aquellos que son del Señor puedan entrar de nuevo al Edén, que es el reposo del Señor, puedan ser parte de esta ciudad, de esta nueva creación. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, esa es la gran comisión. Para eso Jesús nos hizo nuevas criaturas para llevar el mensaje a los perdidos de que entren al Edén eterno, a la ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén, el reino de Dios. Vemos los mismos elementos. ¿Cuáles eran los elementos del reino de Dios en el jardín del Edén? Un pueblo, un lugar y un Dios que lo gobierna. Es lo mismo que se le prometió a Abraham. Es lo mismo que vamos a tener en la eternidad también. Vamos a estar en un lugar, siendo el pueblo de Dios y Dios entre nosotros, gobernándonos de una manera amorosa. Y lo único que deben hacer las personas es confiar su vida a Jesús a través del mensaje que nosotros debemos llevarles, que se arrepientan y que vengan a Jesús. Esa es la gran comisión, hermanos, de que nosotros llamemos a los hombres a confiar sus vidas a Jesús y así entren en el reposo eterno de Dios, para que sean parte de la nueva creación. La gran comisión, hermanos, tiene como propósito juntar al pueblo de Dios para que vivan en un lugar santo junto a Él de manera eterna y gloriosa. Eso hizo el Señor. Comenzar una nueva creación, redimir la creación que había sido dañada en el Edén. Necesitamos amar más a Jesús, hermanos, para amar a los perdidos. Ustedes quieren saber cuál es la principal causa de que no nos interesen tanto los perdidos, es que no estamos pasando mucho tiempo con Jesús. Es imposible que una persona que pasa tiempo con Jesús no sienta amor por los perdidos y quiera testificarles. Es un fruto que brota inmediatamente. Así que mis hermanos, debemos orar al Señor para que podamos trabajar en otros países. Debemos trabajar mucho en alcanzar los que nunca han oído de Jesús, pero también debemos trabajar mucho con todos los que tenemos cerca que tampoco conocen al Señor y también con los muchos que sí les hablaron de Él, pero les dieron un mensaje incompleto o falso. Hermanos, el Señor nos llamó a un trabajo que es arduo, hermanos. Yo pensaba un poco en lo que el Señor quiere de su iglesia respecto al mundo, hermanos. Es un trabajo arduo, pero la mejor herramienta es la oración y la disposición
Y lo que el Señor dijo, que a Él se le dio potestad sobre los cielos y la tierra. Así que podemos hacer la gran comisión confiados en Él. Donde estemos, donde el Señor nos mande, debemos hacer la gran comisión, guiados por nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo que nos has concedido esta tarde. Te agradezco tu bondad, Señor, con nosotros. Te ruego nos ayudes, Señor, a amar a los perdidos, a amar la gran comisión, Señor, a que como iglesia, Señor, oremos, confiemos en la Escritura, Señor, y también trabajemos, Señor, en personas, Señor, que quieran integrarse a la gran comisión, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.